la posible derogación del delito de sedición previsto en el artículo 544 del Código Penal, como ha anunciado el Gobierno, ¿dejaría desprotegido el sistema constitucional español? Tenemos que empezar por explicar en qué consiste el delito de sedición que ahora está todavía en vigor. Es una infracción que está entre los delitos contra el orden público, es el delito más grave contra el orden público, que consiste en un alzamiento tumultuario por la fuerza o fuera de las vías legales para impedir a los órganos del Estado en llevar a cabo sus actividades. Ese es el contenido. Y este delito se define, aparte de estos elementos que he mencionado, indicando cuándo no se trate de un delito de rebelión. El delito de rebelión se encuentra en otra parte del Código, entre los delitos contra la Constitución, en el artículo 472. Y esta infracción requiere la existencia, siempre se ha interpretado así, de una violencia organizada. Muchos autores dicen también que violencia organizada armada, y es la infracción que se aplicó al golpe de Estado, al intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero. Bien, esta situación es un tanto peculiar, que un delito contra el orden público se refiera, para completar lo que es su esencia, a un delito contra otro bien jurídico que se encuentra en otro plano del Código Penal, en el artículo 472, como decía, entre los delitos contra la Constitución. La razón de esta peculiaridad está en que desde el siglo XIX estos dos delitos eran hermanos mellizos o más bien incluso siameses, porque se estimaba que la sedición era el tipo de recogida, aquel que entra en funcionamiento cuando no pudiera aplicarse el delito de rebelión. En el momento de aprobar el Código Penal de 1995, el llamado Código Penal de la Democracia, aunque tardáramos unos cuantos añitos en tenerlo, desde 1977, que se termina el régimen de la dictadura nacional católica, pues se intentó acompasar este delito, toda la situación del Código, como se hizo en otros muchos puntos, al nuevo Estado constitucional de España como un Estado de Derecho constitucional propio de lo que en Europa Occidental es el estándar dentro de la Unión Europea en particular. Y entonces se intentó, pues yo diría, quitarle hierro al delito de sedición y convertirlo en un delito contra el orden público, en un delito más normal. Sin embargo, lo cierto es que esta infracción tiene penas que van desde los 2 años, una facultad, digamos, para los casos menos graves, prevista en el artículo 547, hasta los 15 años, que es el tipo más cualificado cuando esta sedición se pone en marcha por una autoridad. Estas penas son un tanto peculiares, son muy elevadas. Están próximas a su antiguo hermano, el delito de rebelión, que obviamente es el delito de crisis total del sistema, es el delito que corresponde a un golpe de Estado, digamos a la antigua, con la utilización de violencia masiva, organizada y normalmente también armada. ¿Qué es lo que ha sucedido? El delito de sedición ha estado durmiendo prácticamente el sueño de los injustos, digamos, desde el establecimiento del sistema constitucional moderno. ¿Por qué? Pues porque el delito de sedición viene de una época en donde la violencia política, nuestro siglo XIX, nuestro siglo XX, era endémica de una dirección y de la otra, donde había pues, muchos pronunciamientos, algaradas,
rebeliones en sentido estricto de toda índole y una represión generalizada y militarizada de la disidencia política y muy particularmente del movimiento obrero. Es decir, el delito de sedición estaba destinado, sobre todo a partir de 1873, del restablecimiento de la monarquía borbónica después del sexenio democrático, para, digamos, mantener el orden, ¿no? Por eso los cuarteles en España están a la salida de las grandes ciudades y apuntando con sus armas hacia el centro de esas grandes ciudades, no en las fronteras, para defender al Estado de una agresión exterior. Entonces no sorprende que en la nueva España constitucional no hubiera casi margen para la aplicación del delito de sedición. De hecho, pues como decía, muy pocos casos de aplicación a supuestos de asambleas vecinales con algaradas, algún motín en el contexto carcelario, muy pocos supuestos de aplicación. Así las cosas, este delito, que no contaba con jurisprudencia moderna, con jurisprudencia de los tribunales del nuevo sistema constitucional, resurgió de pronto como opción secundaria en el contexto del llamado procés, del intento de secesión protagonizado por las fuerzas independentistas en Cataluña en el año 2017. En este ámbito, el recurso a este delito con unas penas muy elevadas no ha encontrado la comprensión, digamos, en los países de nuestro entorno, como se ha mostrado con los intentos de obtener la entrega a través de una orden europea de detención y entrega de los huidos de Carles Puigdemont y los demás que no se quedaron en España a esperar qué es lo que iban a hacer los tribunales, sino que huyeron, ¿no? Esto es debido a que este delito no existe en los países centrales de nuestro entorno, aunque lo hubo en algún momento en el siglo XIX, en el siglo XX, fue derogado porque forma parte de otra época. Entonces, llego a la contestación de la pregunta. ¿El delito de sedición es la protección del sistema constitucional español? La respuesta es obviamente no. Desde mi punto de vista, como todo lo que estoy diciendo, el delito de sedición ha sido digamos, un recurso de urgencia ante la imposibilidad de aplicar el delito de rebelión, porque no había una violencia organizada propia de los golpes de Estado. Esto se ha llamado golpe de Estado posmoderno. Y la cuestión es si necesitamos el delito de sedición que acabo de escribir para, digamos, reaccionar frente a un nuevo intento de secesión. Mi respuesta es que no. Basta con lo que sustituya al delito de sedición entre los delitos contra el orden público, desórdenes públicos, si es que estos se producen, el delito de desobediencia, el delito de prevaricación. Todos ellos conllevan la expulsión del ámbito de la gestión pública de quien protagonice este tipo de infracciones. Y además, recordemos que no todo se resuelve a través del derecho penal, y está el artículo 155 de la Constitución, que además en nuestro caso sirvió para que se detuviera el happening catalán de proclamar una república virtual. Por lo tanto, yo diría que la respuesta es no necesitamos el delito de sedición y el delito de sedición debe desaparecer porque pertenece a otra época.